Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Es un momento muy importante en el que el Señor Jesús va a celebrar la Pascua con sus discípulos, que bueno, lo hemos de entender, ya no será al modo en cómo el judío celebra desde el día en que fueron liberados por Moisés de la esclavitud de los egipcios. Ciertamente va a celebrar la Pascua porque está en el contexto pascual, o en las fiestas, las celebraciones. Pero ya no será en ese modo porque trae la novedad. Es un rito nuevo que va a incluir, ¿no?, el gesto mismo que Cristo hace, en el cual ofrecerá el pan, el vino, señalando pues que ya no serán solo las especies, lo material, sino la presencia viva de Cristo Jesús a través de esas especies, ¿no? Es el cuerpo, es la sangre a través del pan y del vino. Son palabras que el mismo Cristo utilizará en la última cena. Entonces, ciertamente prepara la cena pascual, pero el Señor Jesús tiene preparada esta, digamos, sorpresa, esta novedad para sus discípulos, que traerá pues un giro, un cambio pues radical, profundo, total en estas celebraciones. Por eso cuando nosotros celebramos la Eucaristía, no es pues solo reunirnos por reunirnos, no es solo para a ver qué sucede, a ver qué pasa, no es ni siquiera pues para comer pan, para beber vino, sino es algo más profundo, ¿no? Algo de mayor trascendencia, que uno como fiel cristiano, como discípulo de Cristo, pues ya a distancia de 2000 años tiene que entender. La Eucaristía es un dogma, es la presencia de Cristo Jesús, es Jesús presente en su cuerpo, su alma, su divinidad, es Jesús real que se manifiesta sobre el altar y que se nos da como alimento. Ya no es solo el recuerdo
del éxodo, de la liberación del pueblo de Israel, sino es una celebración que pues trae a la presencia a Cristo Jesús. Por eso una celebración eucarística no solo recuerda aquel gesto, ni solo celebramos, sino actualizamos. Es decir, que al celebrar es como traer aquel momento al presente, o es irnos nosotros a aquel momento del pasado, ¿verdad? Para vivir el momento, celebrarlo junto con Cristo Jesús. Porque Jesús no es del pasado, Jesús es del presente, porque Él está vivo, no es una persona que está muerta y se quedó en el pasado. Él está vivo y es un eterno presente. Por eso una celebración eucarística nos actualiza en el presente y nos fortalece y nos anima para seguir una entrega continua, perenne, total, radical en las cosas de Dios. Y como es un dogma, entonces nadie como creyente pues debe dudar, debe de cuestionar, ni poner en tela de juicio lo que aquí se celebra. Es aceptar, o en su defecto, que no debería de ser, pero es rechazar, como muchos lo hacen, ¿no? O es una cosa o es la otra, pero no se puede estar como en términos medios. A veces sí, a veces no. La radicalidad está en que sí acepto a Cristo o no acepto a Cristo. O estás conmigo o estás contra mí. Por eso el hecho mismo de estar reunidos como comunidad significa que sí acepto a Cristo, ¿verdad?, presente en la Eucaristía como alimento para mi vida y como camino para alcanzar la salvación. Lo acepto y por eso estoy aquí, pero no me pongo a dudar, porque dudar significaría convertirme en hereje, y hereje significará excomulgado, así ipso factamente, ¿no? En el momento se oye muy feo, a algunos hasta nos escandaliza, pero sucede. ¿Pero por qué el escándalo? Si la acción misma que estoy realizando pues me convierte en ello. ¿Qué es más feo? ¿Decir excomulgado a decir Señor no creo en ti? Creo que es peor. Pero a veces no, el juego de palabras que utilizamos para no sentirnos tan mal, pero al final pues es lo que hacemos. Y muchos hermanos nuestros que se han apartado del camino pues ha sido por eso, ¿no? Herejes o excomulgados, porque están fuera de la comunión con Cristo, con Dios, porque no creen en su palabra, ¿verdad? Como pues sucedió en su momento. No es novedad, no es algo que nos deba escandalizar. Esto ha sido desde la misma presencia de Cristo Jesús, pues la gente no creía en Él. Los fariseos buscaban la forma de desenmascararle, ¿no? Le insultaban, le echaban en cara sus palabras, sus acciones. No es novedad. Y desde entonces hasta el día de hoy hay gente pues que no está convencida y que busca a toda costa pues desacreditar a Dios en su vida y en la complicidad pues desacreditarla en la vida de los demás. Pero qué necedad, ¿no? O sea, si no crees, pues no cree tú. Pero ¿por qué buscar la complicidad con otras personas para engañarlas, para seducirlas, para atraer, para confundirlas? ¿Qué necedad? Si soy yo el que no estoy de acuerdo con las cosas de Dios, bueno, pues tú y retírate y se acabó. Pero queremos llevarnos, ¿no?, entre los pies a más gente con tal de quedar satisfechos por las fechorías y las falsas acciones, ¿no?, que estoy llevando a cabo. Porque si no creo yo, pues que no crea mi familia,
o que no crean mis amigos, o que no crean muchas personas. Y así viene la arrogancia, la soberbia, la autosatisfacción, es decir, lo logré, hay más gente que ya no cree. No debe ser así, ¿verdad? Pero aún lo hemos escuchado, ¿no? Aún en la última cena, pues todavía algunos discípulos titubeaban, dudaban, ¿no? Algunos no entendían. Es que pues era de entenderse en su momento que los discípulos no entendieran las palabras que Cristo les refería, obviamente, ¿no? Porque hablan de una profundidad, de una trascendencia, y muchos no tienen todavía la capacidad pues para trascender. Se entiende al momento, pero después de 2000 años, todavía no entender, todavía no tener en claro si así se enseña o nos enseña la doctrina, y si así hemos de aceptarla. ¿Por qué entonces la confusión? ¿Por qué seguir dudando? ¿Por qué seguir cuestionando? Y de ello se ha insistido. Pues es cuestión de historia. Hay que volver a los primeros siglos y leer allí las herejías y las respuestas, ¿no? Los debates que hubo en torno a los padres apologetas, allí dedicados en tiempo a defender las verdades de fe, y que desde entonces ya quedaron aclaradas. Punto. Desde hace 19, 20 siglos ya están aclaradas todas estas cosas que hoy todavía ponemos en duda. Pues nomás es cuestión de echarle una leída a la historia para encontrar respuestas. Pero a veces eso, ¿no? Es cuestión de satisfacciones personales, ¿no? Estar ahí peleados con Dios para justificar mis ausencias, mis lejanías, mis separaciones de Dios, como si pues dijera para que se le quite, ¿no? Por eso me voy a apartar de ti para que se te quite, ¿no? Para que se te quite a ti, porque el que está perdiendo la oportunidad de ser salvo eres tú. ¿Dios qué pierde? Nada. Bueno, y vemos como en la última cena, pues todavía hay discípulos que titubean, no entienden, no han discernido muy bien, algunos en el plano material, algunos todavía no trascienden, y no obstante eso, pues existe en el ambiente la traición, existe en el ambiente pues el olvido, el descuido, la negación. Todavía los discípulos no han entendido, como muchos todavía no hemos entendido, y todavía seguimos negando y seguimos traicionando al Maestro, vendiéndolo por cualquier moneda, a lo que sea, dame, con tal de ya no creer en Dios. Así, ¿no? Qué poco valor tiene Dios en nuestra vida, que nos apartamos por cualquier cosa tan simple. Es que no tuve tiempo, es que me dio flojera, ay, hoy no tuve ganas, es que hoy me callé la boca porque pues estaban hablando de Dios y pues a mí me dio vergüenza. Así, ¿no? Cosas simples que luego denotan pues incapacidad para afrontar las situaciones, tal vez por desconocimiento, por ignorancia, pero total, es como Judas, vender a Cristo por 30 monedas. ¿Qué más da? Dame las 30 monedas. Total, es algo que me beneficia, ¿verdad? Y pues ofende y daña, ¿no? En mi vida cristiana, la presencia de Cristo, ¿no? Bien, valdría la pena preguntarnos si por cuántas monedas yo he vendido a Dios, a Cristo en mi vida. ¿Por cuántas? A veces no son 30, ni 20, ni 10, por una moneda, no, por un rato de satisfacción, por un rato de placer, por un rato de olvido, de descuido, por un rato de descanso, de flojera, de tibieza, por un rato nomás. Pues por un rato nomás se expone toda la salvación.
¿no? Por un ratito, por un descuido, por un olvido, por una negligencia, por una traición, por una negación. ¿Por cuántas monedas vendemos a Cristo? Todos los días, todos los días. Y se escandaliza uno por Judas, por Pedro, qué barbaridad, los discípulos, los más cercanos. También tú y yo somos discípulos. Y también tú y yo, igual que ellos, le traicionamos y le vendemos. Pues que no sea así, hermanos, ¿verdad? Vaya pues hacia allá nuestra reflexión y estemos más atentos o más al cuidado pues de lo más valioso, lo más importante, lo mejor que tenemos es Dios. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, que nada ni nadie le ofenda, ni siquiera yo. Que tenerlo en el corazón para que, cuidando mi interior, pues pueda el Señor también seguir derramando sus gracias, sus bendiciones sobre mi vida. Y al final pues terminar diciendo, como dice el profeta Isaías, ¿no? ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? O sea, al final termino diciendo, sin Dios, nada soy, nada puedo. Pero como luego las fuerzas están tan a flor de piel en mi vida, que quiero comerme el mundo así a bocanadas, con esa facilidad, porque estoy joven, porque tengo fuerzas, porque pues se olvida uno hasta de Dios. Pero no debe ser así. Es tenerlo siempre presente en nuestra vida, para que Él siempre nos aliente, nos fortalezca y pianito pues vayamos en la medida de las posibilidades. Claro está, mientras más posibilidades, ya por mi disposición, será más pronto, más rápido que realicen las obras de Dios y obviamente pues más aventajado en el camino de la salvación. Y entonces, pues saber que no estoy solo, que es Dios el que me acompaña y que entonces ante situaciones adversas, confusas, que son las que luego me hacen desviarme del camino, pues más bien con valentía, con arrojo, con la ayuda de Dios, su bendición, pues sea quien me enfrente contra el adversario, para que entonces pues luche contra él con la gracia de Dios y salga triunfante, porque Dios está conmigo, ¿verdad? Así es de que, hermanos, pues atentos siempre a la presencia de Dios. Hay que cuidarla, hay que protegerla, que es lo más valioso, lo más importante, y celebrarle a cada instante de nuestra vida. Hagamos de nuestra vida un espacio teológico en donde es cada encuentro, cada momento de la existencia, pues nos vaya llenando de gozo, de alegría, de satisfacción, por saber pues que el Hijo de Dios está vivo, está presente, vive entre nosotros y es Él quien nos da la salvación. Que así sea.